Muy buenas tardes, profesora Sandra. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto. Soy Carmelo Mesa, estudiante del curso Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 2, dando cumplimiento a la socialización y retroalimentación significativa. Comparto con ustedes una explicación de aquellos elementos importantes a tener en cuenta para con el fenómeno de la intervención educativa desde la multiplicidad del sujeto intercultural. En primer lugar, hay que tener algo en cuenta que es muy importante, y no es sino la idea, o bien la forma, de que toda esta socialización depende a gran escala de un documento titulado la pedagogía intercultural, una intervención de los contextos educativos desde la multiplicidad del sujeto. El objetivo es sitiar o bien contextualizar cuál es el sentido del sujeto intercultural o de los sujetos interculturales, pero también compaginándolos con la intervención educativa, o es decir, cómo se da la intervención educativa desde la multiplicidad del sujeto. Antes que todo, hay una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las perspectivas de actuación de la pedagogía y didáctica intercultural? El curso de Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 2, en cada una de sus unidades, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, adecúa la diversidad sociocultural, pero la piensa con relación a la unidad 1 bajo el concepto emergente, bajo el pensamiento propio y apropiado, bajo la función del docente intercultural, o bien sea en el caso de la unidad 2, que piensa los significados interculturales bajo unos filtros del repensamiento de las dinámicas educativas, la didáctica intercultural o la enseñanza y el aprendizaje interculturales. O por último, con la unidad 3, en donde se contextualizan aquellas epistemologías interculturales que abogan básicamente por las prácticas pedagógicas interculturales, por una educación intercultural en zonas urbanas que se traduce en una comunalización y libertad de la identidad, o en su caso con una educación intercultural bilingüe. Es por esto por lo que una intervención de los contextos educativos desde la multiplicidad o poliformidad del sujeto, que en este caso es pues un sujeto intercultural o sujetos interculturales, llega a pensarlo o a ceñirlo a través de aquellos aspectos que llegan a ser mucho más relevantes de acuerdo al volumen, de acuerdo al gravamen sociocultural en los que este o estos se comprometen, pero articulándose claramente con esos escenarios pedagógicos o contextos educativos. Una de las características que tiene la intervención educativa desde el sujeto o colectivo social o sujetos y o colectivos sociales es que el proceso educativo en sí es, por ende, descolonizante. Tiene que estar ceñido con la emancipación, con una crítica, con la participación. Y es por esa razón por la que las acciones educativas se articulan con un pensamiento propio, con el otro, con las relaciones interdialógicas, con la valoración del otro como una unidad y como un yo. Pero, aún más, se caracteriza por limitar o bien sea ceñir todas esas acciones, nociones, comportamientos hegemónicos, autoritarios en materia de cultura, para entonces pasar a una transición o revalorización de la autoidentidad, de todas aquellas condiciones personales, de los deseos, de las aspiraciones, etcétera, articulados claramente con pedagogías, con actitudes, con acciones que vienen a señalar cuál es el estatus, cuál es el cuerpo en sí del sujeto intercultural social o del sujeto y colectivo intercultural social, en donde a gran escala
se le da una significativa importancia a todo ese esquema o encuadre personal de la libertad del otro, de la alteridad, de la subjetivización del otro. En este caso, cuando se habla de los sujetos y o colectivos culturales, que también son, por lo tanto, sujetos interculturales, se tienen como base 6 vértebras. La contextualización, que llega a poner al sujeto como alguien que está dentro de un contexto, que está dentro de un escenario cultural. La razón o el verbo de la acción pedagógica y de la intervención, que en un segundo punto lo llega a tener desde la apropiación pedagógica, educativa de esa identidad a través de actividades crítico-sociales que vienen a revalorizar toda esa democracia, toda esa participación comunal de la libertad, del ejercicio subjetivo, del ejercicio pensante del otro y por el otro. A través de una intervención con actividades que descubran todas esas dinámicas sociales, participativas, como se ha dicho, incluyentes, comunitarias, activas, democráticas, de aquellos sujetos sociales. Infortunadamente, la contraparte que pueda tener la intervención educativa desde el sujeto y colectivo cultural es aquella falta de reconocimiento o valoración de todas esas diferencias, de todo ese compilado o acumulado de diferencias que hay dentro de las aulas de clase o dentro de los escenarios educativos. Por último, la dinamicidad de toda esa intervención radica en el pensar integral, en el pensar dialógico, en el pensar por el yo y por el otro. En segundo lugar, una intervención educativa pensada desde el sujeto colectivo histórico tiene que tener claro que estos son de conciencia, o es decir, su contexto ideológico parte del encuadre freiriano. Por ende, hay que hablar de concientización como un proceso de liberación. Quien es consciente es libre. Por ende, la intervención educativa dentro del escenario, dentro de las aulas, tiene que estar bajo ese filtro de conciencia por el otro, desde esas diferencias, desde esos saberes, desde esas epistemologías, para la libertad, en donde se asuma, por ende, una transformación social, política y sobre todo educativa para la libertad y para ese reconocimiento de las diferencias, con participaciones que redemocraticen las prácticas socioculturales y todo ese englobe identitario de cada uno de los estudiantes. Y es por esto por lo que el enfoque o el estilo pedagógico de la intervención educativa tiene que construir y tiene que pensar para la paz. Tiene que, por ende, el sujeto histórico y su intervención, el filtro de su intervención tiene que pensarse para la paz, para el civismo, para el otro. De aquí que tenga como base una capacidad crítica, una capacidad participativa para transformar y para pensar el sujeto crítico capaz de reconocer al otro. En este caso, cuando hablamos de la intervención educativa desde el sujeto de memoria, hay que tener en cuenta, hay que tener en claro que estos son, por ende, sujetos históricos. Pero con la diferencia de que el sujeto de memoria, o de que la intervención educativa desde el filtro del sujeto de memoria, tiene que pensar el pasado como un elemento intersubjetivo de la historia. O es decir, un elemento que sea capaz de pensarse o de construirse a través de todas esas experiencias, biografías, que han sido elementos clave en las diferencias individuales de los estudiantes. Al pensar los proyectos pedagógicos, por lo tanto,
se tienen que categorizar la ubicación y la sistematización de los elementos culturales de la memoria, o es decir, cuáles son las formas en que la memoria puede aportar o a una intervención educativa hacia la construcción de un sujeto intercultural para, y como dice Mondaca 2014, mantener todas esas costumbres, tradiciones, diferencias, epistemologías, saberes, mitos, etcétera, tanto en el tiempo como en los escenarios educativos. Y es por esto por lo que su métodos corporis o su cuerpo metódico tiene que entrecruzar todos esos enfoques prácticos, pragmáticos de las vidas y de las formas de ver la vida de los estudiantes para responder a interrogantes elementales, básicos, como aquellos que se interrogan el quiénes somos y qué es lo que queremos ser, qué es lo que quiere ser el estudiante, qué es el estudiante y desde dónde se ubica como un sujeto intercultural de memoria. Y para establecer acciones de intervención en donde sobresalga el elemento de la oralidad, el elemento de un pensar oral, de experiencias cualitativas, en donde el estudiante se comunique, la intervención se favorezca de acciones, de investigaciones, de enfoques críticos, sociales, etc. A continuación, uno de los interrogantes que nos plantea el vínculo y la intersubjetividad es: ¿cómo se puede establecer una intervención educativa e incluso las investigaciones educativas desde el vínculo y la intersubjetividad? Primero que todo, porque la intervención supone una inclusión constructiva del sujeto, o es decir, que tiene que ser partícipe de procesos sociales en la escuela. La intervención tiene que estar adecuada hacia construir el sujeto intercultural desde elementos como la inclusión, desde pedagogías y didácticas inclusivas, los intercambios y la doble dirección de la metodología tiene que poner en tensión o poner en cuerda crítica para poder argumentarse y reflexionar sobre ella, cuál es el estado de los valores culturales que se enseñan en la escuela. Todo ese marco de transformación y una apertura personal desde las diferencias, desde la alteridad, como ciñe Jiménez 2017, tiene que ubicarse como pilar fundamental. Desde el vínculo, desde la intersubjetividad que propone una intervención educativa de sujetos interculturales intersubjetivos, que sepan por ende dialogar, que sepan por ende contextualizar todo ese perfil metodológico y teórico de investigaciones, de intervenciones, de un abordaje bajo cánones o categorías educativas interculturales, bajo las preocupaciones interculturales del diálogo, del saber, entre otros. Pensar la intervención educativa desde los sujetos de saber tiene como principios fundamentales, en primer lugar, la producción, la aprehensión y toda esa valorización de la diversidad sociocultural y de las diferencias que se dan en el aula, para construir vínculos, para construir actividades, acciones pensadas desde esas realidades, desde esas necesidades que hay dentro del aula, dentro de los contextos educativos, a través de roles dialógicos, interdialógicos, establecidos no solo por los docentes, sino también por los estudiantes, en donde se desenvuelvan principios o actividades encaminadas o articuladas con las bases de una decolonización de la educación, de las prácticas educativas, que recubran o que vengan a permitir todo ese descubrimiento moderno de la identidad
en las aulas. Con los sujetos de enunciación, que también son sujetos interculturales, pero también son sujetos discursivos, la intervención educativa tiene que estructurarse claramente desde un escenario discursivo, dialógico, que piense el yo, que piense al otro, como una teoría y como un método, que establezca de igual forma una pedagogía a través del lenguaje, a través de una instancia que se medie por el discurso, que se medie por una significación subjetiva de los estudiantes, de los docentes, de todo ese entramado educativo que se está abordando, para establecer por lo tanto direcciones o actividades integracionistas, básicamente con estrategias lingüistas, con estrategias que faciliten la oralidad, la comunicación, la participación-acción a través del discurso, a través del lenguaje. Entonces, en suma, una intervención educativa desde los sujetos de enunciación es una intervención dialógica, trayendo a colación este punto de los sujetos de participación y decisión, que como elementos principales tienen el carácter democrático y las ideologías participativas. La intervención educativa o el cuerpo metodológico de esta tiene que responder a la tesis de la identidad activa y la ciudadanía inclusiva. La ciudadanía que piense, que incluya, que no excluya, sino que con estrategias dinámicas, significativas, coherentes y concretas, salvaguarden todo ese entramado que hay hoy por descubrir en lo que respecta a la identidad, en lo que respecta a ese discurso de las diferencias, en lo que respecta a toda esa multiculturalidad, interculturalidad que hay incluso en países como Colombia, en América Latina, en la región surcontinental. Y una ideología que sustente una ideología pensada desde la democratización del sujeto intercultural participativo y decisivo. Que sea el sujeto quien a través de metodologías claramente cualitativas en una intervención educativa piense necesariamente todo ese gravamen que le conlleva a la convivencia y la responsabilidad social del uno para con el otro. Por último, hay una característica muy estrecha entre los sujetos de reparación y los sujetos de memoria, que son al igual y como se ha dicho sujetos interculturales. La primera es su apunte práctico, es decir, el apunte, el objetivo sobre el cual se encuadra la intervención educativa, que no se ciñe sino hacia la materia del cambio social y la transformación de esos escenarios, no solamente educativos, sino también institucionales, políticos, gubernamentales. La dimensionalidad, que como verbo tiene la libertad y la construcción de un tejido social práctico. El enfoque teórico, tal y como lo asume Muñoz 2013, lo tenemos que pensar, o bien se tiene que pensar desde un civismo, desde una potencialización de aquella formación y enseñanza desde los sectores populares. Eso básicamente involucra, y como se ha dicho, una movimentalización de la libertad, una comunalización del pensamiento de libertad a través de las diferencias. Un crecimiento hacia la comunalización de la diversidad, de la inclusión, de todas aquellas periferias, por ejemplo, surcontinentales que hoy no participan dentro de procesos y o contextos educativos. Eso es lo que tiene que buscar, por ende, la intervención educativa desde sujetos de reparación. Primero, un apunte práctico desde la transformación, una libertad desde un tejido dimensional desde lo social y la construcción, una teoría fundamentada en la reivindicación de los valores y de los sectores populares, por lo tanto, y de una comunalización de toda esa diversidad, de todas esas diferencias que aún hoy permanecen y merman
política, social y educativamente en las periferias. A modo de colofón hay que establecer tres cosas fundamentales. La primera, que la intervención educativa desde la poliformidad o multiplicidad del sujeto intercultural redescubre elementos significativos para una pedagogía y un encuadre sociocultural de la educación. La segunda, que la necesidad de parametrizar el carácter transversal, dialógico, intercultural, pedagógico de una sociedad multicultural llega a establecer relaciones participativas entre el contexto y el sujeto. Y, por último, que todo ese bioma o ecosistema metodológico y teórico de la investigación dentro de los contextos educativos de carácter intercultural tienen que reconocerse como fundamentales. En esta oportunidad, y como lo pueden ver, se compilan todas esas referencias bibliográficas y autores que han servido como pilares teóricos en la sustentación y presentación de esta socialización. Continuación de las referencias bibliográficas y o autores. No siendo más, doy por terminada esta socialización y por ende la culminación del curso Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural. Muchísimas gracias, profesora Sandra.